A ver si lo reactivo. Listo, aquí. Bien. Bueno, les decía, bueno, entonces los que tienen el trabajo práctico, perdón, el parcial corregido, bien, los que no recibieron el mail me escriben al chat ahora o me mandan un mensaje y yo se los voy a ir diciendo. La mayoría es que me mandaron por WhatsApp, se los envié a través de la plataforma del instituto, con lo cual no estoy seguro de que lo hayan recibido. En todo caso, lo vamos solucionando ahora o se los reenvío más tarde. Los que tienen que recuperar el día viernes de 6 a 8 y media vamos a hacer un recuperatorio oral y simplemente se me tienen que avisar de que van a participar, con lo cual yo les voy a mandar un link a los efectos, digamos, de que nos conectemos el día viernes. Va a ser una charla como para, en algunos casos, levantar la nota, porque vi que habían algunas confusiones en algunas respuestas, así que listo, nos vamos a ver el día viernes. Hoy vamos a continuar con el tema que vimos y arrancamos hace poco, que fue el tema este del concepto de hecho jurídico, cuáles son los hechos que para el mundo, digamos, de la ley tienen consecuencias jurídicas, cuáles no, en qué casos, cuando hay un hecho en el cual para la legislación tiene consecuencias jurídicas y en ese evento, en ese hecho interviene el hombre, estamos hablando de hechos humanos, que cuando son desarrollados con intención son hechos humanos voluntarios y cuando son dentro del margen de la ley son hechos humanos voluntarios lícitos, y ahí caemos al concepto de acto jurídico. Una vez que nosotros podemos discriminar la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico y establecer que el hecho es el género y el acto jurídico es la especie, vamos a meternos en el mundo de los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato, un contrato constitutivo de una sociedad, un contrato constitutivo de una entidad civil, son actos jurídicos, y eso es lo que nosotros queremos focalizar en este momento. ¿Cuándo hablo de un acto jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es un contrato? ¿Y en qué momentos uno puede atacar la validez de un acto jurídico? Hoy vamos a meternos un poquito en el tema de lo que son los vicios de los actos jurídicos, o los vicios también de la voluntad, y de qué manera puede una persona, cualquiera de nosotros, atacar cuando firmamos un acto jurídico y de pronto planteamos o manifestamos de que ese acto genera un gran perjuicio a una persona. Hay formas de atacar los actos jurídicos a través de acciones de nulidad. Esto es pedir que se anule, se deje sin efecto un acto jurídico. Y uno de los temas que vamos a ver hoy es que yo les voy a dar un fallo judicial, un fallo jurisprudencial vinculado a un reclamo que hizo una persona para atacar un acto jurídico y pedir la nulidad. Es un fallo muy interesante que para poder analizarlo debidamente vamos a necesitar meternos un poquito en lo que son los vicios. Esto es, los defectos constitutivos de los actos jurídicos
que habilitan las declaraciones de nulidad. Bien, alguien de alguna manera, en algún momento celebró algún contrato que luego de un tiempo dijo, este contrato es perjudicial para mí o para un familiar, y yo pido que se anule. ¿Está bien? Hay, digamos, ¿ustedes tienen algún ejemplo que hayan firmado ustedes o alguna persona conocida, un acto jurídico, un contrato, y que de pronto con el tiempo se dieron cuenta que habían sido estafados o que habían sido desarrollados los actos a partir del error, ¿sí? La falta de conocimiento? ¿Le ganaste, vale, profe? En algunos Como casos, contrato. en algunos casos la garantía o la fianza es un contrato, pero que es accesorio a uno principal, ¿sí? Hay un contrato principal, que por ejemplo puede ser una compraventa o un alquiler, y hay un contrato accesorio que es el de la fianza o garantía, que es la que asume un tercero que de alguna manera es responsable solidariamente de las obligaciones del deudor principal. Pero sí, podría ser eso. Ahora, generalmente las garantías no son, salvo situaciones muy, muy especiales, atacables por nulidad. Si quien es garante, en contadas ocasiones va a poder plantear la nulidad, pero puede existir algún tipo de posibilidad de ese tipo, de esa naturaleza. Yo Ahora, tuve a un ver, tema Matrimonio. con, podría ser también. Después te comento un caso. A ver, ¿cuál, Rodrigo? Decime. yo tuve un tema con Falabella, que una vez había sacado la tarjeta esa de Falabella, y supuestamente por el contrato decían que no me iban a cobrar comisiones, sino gastos administrativos, o sea, dependiendo de cómo la use la tarjeta. Y de un día para el otro me empezaron a cobrar o sea, perdón, costo de renovación iba a tener la tarjeta. Bien, Y de un día para el otro me empezaron a cobrar costo de renovación, sin previo aviso. Entonces, obvio. o sea, tengo un tema con eso todavía. Bueno, por ejemplo, imaginemos que ustedes reciben una publicidad de un banco o de una entidad financiera en la cual les ofrecen algún tipo, digamos, de servicio financiero, tarjetas, lo que ustedes quieran, y ustedes firman el contrato, digamos, en la idea y convencidos de que lo que ustedes están leyendo como la oferta de la entidad, luego va a ser cumplida. Ahora, si en el desarrollo del ITER, digamos, del contrato, del tránsito del contrato, quien ofreció cierto producto, cierto servicio, luego cambia completamente la modalidad de ejecución, cambia las condiciones de la contratación, los pagos que tiene que realizarse, uno no puede sentirse estafado, uno no puede creer que en realidad celebró el contrato a partir de la ignorancia o del error y que de alguna manera esa situación nos es perjudicial y uno pedir que se deje sin efecto el contrato. Bien, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿En qué situaciones uno celebra un contrato con una idea, ¿sí? Viendo cuáles son las condiciones de la contratación, y luego en el desarrollo contractual, si esas situaciones varían, uno puede pedir que ese contrato caiga, ¿sí? Que ese contrato se anule? Ese pedido de anulación se llama un reclamo de nulidad. Eso anótenlo. Cuando uno pide una nulidad de un contrato es porque uno pide que caiga, ¿sí? Los efectos de ese contrato, los efectos o que directamente caiga completo, digamos, la existencia del contrato, que se anule, a partir de ciertos fundamentos. Los fundamentos van por dos vías, y esto tenganlo presente y anótenlo. Uno de los fundamentos que habilita la declaración de nulidad que son los vicios de la voluntad. Esto es, un acto jurídico nosotros vimos que es un acto humano y voluntario, que además es ilícito. Ahora, pero esa voluntad, que nosotros vimos que tenía tres elementos, que era el discernimiento, la intención y la libertad, si uno en alguna situación tiene la voluntad viciada, y vayan tratando de internalizar estos conceptos, viciada la voluntad. ¿Qué significa? Que hay una situación que de alguna manera entorpece el normal desenvolvimiento de la voluntad en el momento de realización del acto. Esto es, ¿existe algún elemento que genera que mi voluntad, al momento de celebrar el acto, tenga un defecto? ¿Sí? El defecto puede ser mío, es algo propio, yo por ejemplo no entiendo algo, ¿sí? O me puede venir desde afuera ese vicio. Por ejemplo, que alguien me apoya una pistola aquí o me dice que tengo un familiar que le puede pasar algo si yo no celebro un contrato, ¿sí? Entonces, en ciertas condiciones,
la presión, ¿sí?, o la causa generadora del vicio puede ser interna, ¿sí?, o externa. Si alguien me engaña y me plantea la conveniencia de celebrar un acto, y yo, en esa falsa creencia o víctima de ese engaño, celebro el contrato, ese engaño, ¿sí?, es la causa determinante para que yo pueda pedir la nulidad. Ahora, si de pronto alguien me ejerce sobre mi cuerpo o sobre mi psiquis una amenaza, esa falta de libertad que yo puedo tener para contratar también genera la afectación del acto. Nosotros hemos tenido acá en la época, digamos, de la dictadura, muchos ejemplos de personas que han celebrado contratos de venta de ciertos inmuebles, y luego con los años han planteado de que en realidad vendieron esos inmuebles, o, digamos, en el marco de una situación de amenazas por parte de algunos militares en esa época. Obviamente que de poder uno acreditar de que existió realmente esa situación de violencia, se puede pedir la nulidad del acto, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, dijimos que eran dos bloques o dos caminos por los cuales uno podía llegar al pedido, digamos, de anulación del acto, digamos, del reclamo de nulidad. Uno son los vicios de la voluntad y otros son los vicios del acto jurídico en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de vicios de consentimiento de la voluntad, estamos hablando de tres grandes supuestos. El error, que es la falta, digamos, de conocimiento respecto de las circunstancias que vinculan al acto. Estamos hablando también del dolo, que es cuando una persona engaña a la otra, esto es el dolo como engaño, cuando alguien genera, ¿sí?, una situación, un ardid, ¿sí?, un engaño para que el otro celebre, ¿sí?, el acto jurídico a partir de ese engaño, ¿sí?, el dolo como engaño. Estos son dos supuestos que generan, ¿sí?, la nulidad del acto. Ahora, a eso también se puede agregar el tema de la violencia. Que la violencia, como vamos a ver ahora, es una situación en la cual uno ejerce una fuerza física o moral sobre el otro para que celebre un acto. Por ejemplo, la violencia puede ser que alguien ejerza fuerza sobre una persona, esto es que la intimide físicamente, ¿sí?, con algún tipo, digamos, de conducta que la lesione. Me imagino, por ejemplo, una situación, digamos, de apoyarle algún elemento o apuntarle a alguien mecánicamente, físicamente, para que uno, o que le mueva la mano físicamente para que alguien firme un documento, o también a través de la intimidación, de que uno amenace al otro con sufrir un mal grave inminente, o un mal, ya sea en su propia persona o en cabeza, digamos, de algún familiar o alguna persona allegada, o eventualmente ante un tercero que no tenga ningún tipo, digamos, de vínculo familiar, pero por ejemplo, yo puedo amenazar con realizarle un mal a alguien si una determinada persona no realiza un acto. Ese alguien, esa persona, ese tercero puede ser familiar o no, ¿sí?, de la persona que tiene que celebrar el acto, pero eso no es un impedimento para que el acto esté viciado a través de esta situación de intimidación. Antes el código establecía ciertos límites, digamos, el acto de amenaza moral tenía que estar circunscrito a la persona del otorgante del acto, o de un familiar en ciertos grados, y ahora eso después con el tiempo se eliminó, y se entendió que la amenaza que uno podría llegar a proferir respecto de cualquier persona, de cualquier tercero, es un fundamento suficiente como para que el acto sea nulo. Yo puedo celebrar un acto intimidado de que maten a un niño, y no necesariamente tiene que ser un familiar mío. Yo puedo realizar el acto. Y, profe, Sí. aunque uno no pueda probar esa amenaza, igual se pasa esto de la nulidad. A ver, a ver, a ver, responda alguien a la compañera Yamila. A ver, si yo no puedo probar la situación de amenaza, ¿se va a poder anular el acto? ¿Qué les parece? No nos anula. Rodrigo dice que no. A ver, alguien que diga lo contrario. María Cano, que veo el dibujito nada más. María, ¿qué pensás? Si yo no puedo probar la situación de la amenaza, ¿podrá ser anulado el acto? Ahí ya no está. Gastón Mudolón.
¿Sí? ¿Me escucha? Ahí te escucho, muy bien. Ok. Está Gastón. Genial. Ahí. ¿Qué te parece, Y Gastón? creo que, bueno, habría que enfocarlo desde otro punto y tratar de demostrar que entonces ese acto genera un perjuicio, pero si no hay las pruebas de que uno fue amenazado al firmar, no tendría por qué anularse. Bueno, concretamente, Yamila, por ahí va el camino. Nosotros tenemos que pensar siempre que en el ámbito del derecho, cuando yo afirmo algo, lo tengo que probar. Siempre. De una manera directa o de una manera indirecta. Por ejemplo, si en la época, como dije previamente, del golpe de Estado del 76, que hubieron muchos casos, hay mucha jurisprudencia vinculada al tema de personas que han dispuesto de sus bienes a partir del ejercicio de cierta violencia física o moral respecto de algunos otorgantes le digo a la persona que firmó el acto, y después de muchos años han planteado la nulidad. En esos casos yo por ahí no voy a poder probar, después de tantos años, la existencia de la situación de la amenaza concreta. Si yo tuve, por ejemplo, una fuerza física de alguien que me picaneaba, y yo tuve que, después de una sesión, empezar a firmar papeles, tal vez eso no lo voy a poder probar realmente. Pero si yo no puedo probar directamente, ¿sí?, el acto de la violencia física, tal vez pueda probarlo a través, digamos, de medios indirectos, como por ejemplo, de que estuve detenido en tal lugar, en cierta época de mi vida, de que estoy en algún registro donde dice que a mí me trasladaron de un lugar a otro, en algún registro documental que diga que yo en tal época aparecí en un lugar lastimado, entonces yo podría mencionar de que en realidad en esa época fue cuando ocurrió tal y cual cosa, testigos que puedan llegar a decir que yo en un momento determinado estuve detenido en tal lugar. ¿Me explico? Uno a veces no puede probar concretamente un hecho, pero si uno prueba algunos elementos, algunos acontecimientos que son concomitantes con lo que yo menciono, tal vez yo pueda de esa manera, en forma indirecta, acreditar ciertas circunstancias vinculadas, por ejemplo, a haber vivido una situación de violencia. Otro elemento que yo, por ejemplo, en este caso que estoy mencionando ahora, podría plantear, es que tal vez, si está el acto jurídico, por ejemplo, la escritura de venta o de transferencia, tal vez el monto es un monto demasiado bajo y yo puedo plantear de que fue un precio vil, y eso, juntamente con otros elementos vinculados al tema, digamos, de la detención o de las testimoniales que corroboren de que a mí en algún momento me golpearon en un lugar de detención, yo podría de alguna manera plantear, pero además ganar, ¿sí?, la declaración de nulidad. ¿Me explico, Yamila? Sí, profe, gracias. No, por favor. Ustedes van a ver en el fallo que les voy a entregar hoy una situación de digamos, en qué momento uno puede plantear ciertas nulidades de actos jurídicos, a veces por cuestiones fácticas, es lo que decís vos, Yamila. Esto es una situación muy puntual en la cual yo quiero acreditar de que existió una situación de dolo, error, violencia, y pretendo anular el acto a partir de eso. Ahora, en algunos casos uno puede pedir la nulidad de un acto jurídico no por una situación fáctica, no por un hecho puntual de error, de dolo, sino por una cuestión técnica o una cuestión jurídica. En el fallo que ustedes van a tener hoy van a ver una situación en la cual hubo una transferencia de un inmueble, creo, si mal no recuerdo, en el cual interviene una persona que es profesional y celebra un contrato con una persona que termina siendo, entre comillas, un cliente, pero ese profesional cuenta con una norma del Código Civil que le prohíbe realizar ciertos actos con sus clientes, ciertos contratos. Así que bueno, es muy interesante de ese ámbito porque la causa fundamental para declarar la nulidad en ese caso puntual es la propia ley. En algunos casos, si bien uno puede plantear de que hubo dolo, aprovechamiento, ¿sí?, un error tal vez por parte de uno de los otorgantes, si eso nosotros en algunos casos lo complementamos con la existencia de una norma jurídica que inhabilita que una persona celebre un acto con un tercero, obviamente tenemos una situación bastante consistente como para plantear una nulidad. Así que bueno, es muy interesante para que lo vean. Bien, les voy a compartir un cachito lo que es el tema de PowerPoint con el tema de los vicios de la voluntad. Nosotros vimos
díganme si lo pueden llegar a ver. Esperen que lo voy a tratar de poner así. Nosotros vimos la vez pasada lo que eran los actos jurídicos. Ahora lo que estamos viendo son los que son los vicios. Nosotros vimos que dentro de lo que es el acto jurídico teníamos un aspecto interno que era que el acto tiene que ser desarrollado internamente con discernimiento, intención y libertad. Bien. Recuerden que a ese aspecto subjetivo del acto jurídico... Profe, ¿qué es CCCN? ¿Cómo? Dice, según el artículo 260 del CCCN, ¿qué sería Bien. eso? Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando nosotros hablábamos de lo que son, digamos, el aspecto interno del acto jurídico, que es este desarrollo de la conducta con discernimiento, intención y libertad, a eso le sumamos una parte externa. Digamos, la parte externa del acto es la expresión de esa voluntad. ¿Cómo se expresa la voluntad? La voluntad se expresa en forma oral, eso lo van a tener en los apuntes. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero expresar de que estoy de acuerdo con algo, ¿qué tengo que decir? Sí, quiero. ¿Está claro? Esa expresión verbal es exteriorizar, ¿sí? Una decisión libre, ¿sí? Discernida, voluntaria, final de la persona. El consentimiento, expresar, ¿sí? El acuerdo, es obviamente una forma de exteriorizar la voluntad. Ahora, ¿siempre la voluntad se exterioriza en forma oral? ¿Hay alguna otra forma de exteriorizar la voluntad? ¿Qué les parece? ¿Qué otra forma de exteriorizar la voluntad existe que no sea oral? Dejando un testamento, Bien, expresando en algún documento muy mi bien. voluntad. Y si yo lo expreso en un testamento, en un documento, esa expresión de voluntad, ¿cómo es? Una es oral y la otra, ¿cómo es? De forma escrita. Escrita. Exactamente. Otra forma de exteriorizar la voluntad es en forma escrita. Pero no se acaba ahí. Uno, ¿de qué manera también puede exteriorizar la voluntad? Por ejemplo, a través de un acto, digamos, una expresión gesticular. ¿Sí? Si yo estoy parado en una esquina y hay una parada de ómnibus y yo levanto la mano, eso en principio genera un principio de acuerdo con el colectivero para que frene, porque lo estoy llamando para celebrar el contrato de transporte. Si yo, por ejemplo, en una situación de una subasta, el rematador está llamando a mejor postor y yo voy levantando la mano y después oferto un cierto monto, estos gestos obviamente son expresivos de una voluntad. A veces los gestos o los ademanes son expresivos de voluntad. Claro, como las personas que hablan lengua de señas, por ejemplo. También podría ser completamente, obviamente. Sí. Ahora, alcance, digamos, ¿esos son los únicos supuestos? No, también existen otras formas de expresar la voluntad. Por ejemplo, yo puedo expresar mi voluntad a través de una conducta que exteriorizo, ¿sí? Y que es relevante jurídicamente. Por ejemplo, si yo a una compañera del curso le doy un documento donde le pago el alquiler y dice, es un documento escrito donde yo reconozco que estoy pagando el alquiler de mes tal. Ese acto, ¿sí? Ese acto de documentar en un papel un recibo de alquiler es relevante jurídicamente. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo en el otro un mejor derecho que el mío. Si yo reconozco en otro, por ejemplo, mi calidad de locatario y en otra persona, el locador, le reconozco ese derecho o esa situación jurídica de ser el locador mío, eso a futuro me va a impedir mencionar o afirmar, por ejemplo, que yo me creo dueño del lugar. ¿Por qué? Porque si yo reconozco en otro, a través de un recibo de alquiler, un mejor derecho, esa situación es jurídicamente relevante y yo el día de mañana no voy a poder afirmar que yo me creo dueño, poseedor. ¿Por qué? Porque el poseedor no es un mero tenedor. El poseedor es la persona que se cree dueña de un lugar, ¿sí? En cambio, el locatario, quien paga un alquiler, es un mero tenedor de un inmueble, ¿sí? Entonces fíjense cómo esa situación es jurídicamente relevante y es una expresión de voluntad. Yo no estoy diciendo que me creo mero tenedor, pero jurídicamente
estoy diciendo que yo soy locatario. Y eso, en términos generales, o en términos jurídicos propiamente, me impediría a futuro afirmar de que yo me creo poseedor o que me creía poseedor. Esto es muy común cuando, por ejemplo, nos encontramos con algunos locatarios que después de un tiempo dicen, no, yo me creo el dueño, yo soy poseedor, y estoy poseyendo el inmueble hace tanto tiempo. Bueno, es simplemente cuestión de traer un contrato, o un contrato no, si es un contrato también, pero o un recibo o un contrato de alquiler para que uno diga, no, vos nunca fuiste poseedor porque en realidad tu calidad jurídica respecto al inmueble es esta, ser un mero poseedor. Bien, Como los que toman los terrenos, básicamente sería, ¿no, profe? eso sería aplicable cuando una persona, por ejemplo, se quiere quedar con un terreno y quien es el titular se encuentra con la situación de que alguien dice, esto es mío. Bueno, si en algún momento esa persona hubiera tenido un contrato de alquiler con un tercero o con el propio dueño, obviamente que esa mera expresión de que se cree poseedor no va a tener efectos jurídicos en un reclamo, por ejemplo, judicial. ¿Por qué? Porque él ya reconoció que él era un mero tenedor, ¿sí? Por eso siempre es importante, por ejemplo, si ustedes tienen algún litigio con alguien y piensan que a futuro esa persona podría llegar a querer plantear una usucapión o una prescripción respecto del inmueble, creyéndose dueño o poseedor, que en algún momento le hagan firmar un contrato de alquiler o un contrato de comodato, lo que fuere, porque de esa manera están ustedes confirmando, ¿sí?, que la persona no se cree dueño, ¿sí?, que reconoce en otro un mejor derecho. Sí, Hoy en día se puede hacer la sucapión o ya no se pueden hacer más. ¿sí? Porque Se antes puede. creo que pagabas 20 años de impuesto y podías pedirlo, una cosa así, ¿no? Sí, no, pero tenés que tener 20 años ininterrumpidos y acreditables. Yo pago hoy 20 años, pero lo compré hoy, ya está, arranca de hoy. ¿Me explico? Vos tenés que tener actos posesorios durante 20 años, que en realidad son 21, porque hay un año que tenés que purgar el vicio, eh, del acto posesorio, bueno, es una cuestión técnica, pero serían 20 años. Vos tenés hoy tomás posesión, tenés un año para ser titular de las acciones posesorias, y después tenés 20 años para mantener la posesión a los efectos de poder prescribir en el plazo amplio que es de 20 años, y ser titular del inmueble. Pedir ser propietario, titular del inmueble, previo realización de algunas cuestiones que establece la ley, como por ejemplo hacer un plano de mensura y demás. ¿Está? Pero sí, mucha gente no hace la usucapión porque es un poco más costosa que hacer el acta de regularización dominial, que hace que sea menos costoso el trámite, pero obviamente una vez que uno hace un acta de constatación notarial, en el marco de la ley de regularización dominial, después tenés que esperar 10 años para que ese derecho se consolide. Y digamos, una vez que está consolidado, te dan la escritura del inmueble. ¿Está? Pero bueno, un día si quieren lo vemos en el tema de usucapión porque es interesante. Bien, entonces, recuerden, un acto jurídico tiene dos elementos, entonces, una parte subjetiva, interna, que es desarrollar el acto con discernimiento, intención y libertad, y otra externa, que es la exteriorización de esa conducta a través de la expresión oral, manuscrita, digamos, por la firma, por un acto, ¿sí?, expresivo de la voluntad, por una conducta precedente, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo realizando un acto, por ejemplo, pagando una determinada suma de dinero, por ejemplo, todos los meses, yo pago, no sé, un alquiler sin recibos, pero doy 10.000 pesos todos los meses. Si un día dejo de pagar y después quiero pagar 5, ¿puedo? Y no, porque esa conducta precedente a cualquier juez lo va a determinar de que existía un pacto, un acuerdo. Si yo tengo 25 recibos de 10.000 y de pronto un día digo que no, que el monto era 2.000 o 5.000, y no. Seguramente el acreedor va a decir, no, era 10.000 y acá tengo la forma de acreditar que era 10.000. Esa conducta precedente también es una forma de exteriorizar un acuerdo, una voluntad. ¿Está? Ahora bien, en el derecho siempre se plantea la situación digamos, de saber si el silencio, ¿sí?, es expresivo de la voluntad. Si yo guardo silencio, ¿eso implica que el silencio sea expresivo de una voluntad? Por ejemplo, yo les mando una carta de documento a Marcela Sosa diciendo que me pague una deuda que me debe de $10.000. Ella guarda silencio. ¿Ese silencio es reconocer que existe la deuda o no? ¿Qué les parece?
Sí, profe, sí, es reconocer, porque si no, usted tendría que decir que esto no pasó. Para Bien. mí que no, porque no tiene las pruebas de que yo te, o sea, que vos me debes 10.000, o sea, que yo te debo 10.000 dólares en este caso. No sé si Bien. me explico. Bien, sí, te explicas. Bueno, mira, Juan Pablo, el tema es así. Supongamos que yo le reclamo a alguien que me debe plata, ¿sí? Y espero simplemente que guarde silencio. Puede guardar silencio porque está enfermo, puede guardar silencio porque se murió, puede guardar silencio porque no entiende el texto de la carta de documento, puede guardar silencio, no sé si lo dijo porque se mudó, o porque no le interesa, o puede guardar silencio porque dice, esto es una locura, yo no le debo plata a nadie. Si el silencio, si la falta de respuesta constituye, digamos, una declaración de voluntad, vamos a vernos en la situación de que cualquier persona manda una carta de documento y el silencio de la parte contraria haría nacer en favor del remitente un derecho, lo cual no es aceptado en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque como dice Rodrigo claramente, yo no voy a poder nunca probar de que soy titular de ese derecho, solamente intimé el pago. Imagínense un banco con una idea o con un criterio vinculado a que uno puede, digamos, notificar algo y esperar el silencio de la parte contraria, uno podría mandar 55.000 cartas documentos y esperar simplemente a ver cuáles son respondidas y cuáles no, y a partir de ahí podría iniciar juicios a mansalva. No. Para el derecho, digamos, la falta de respuesta no es reconocimiento de ningún acto, digamos, no es manifestación de voluntad. Se va a cortar el audio, en 5 minutos nos volvemos a conectar y terminamos la clase, chicos. Denme un segundito. Y nos conectamos de vuelta. Ok, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, profe.